Ahí vamos. Ok, bienvenidos. Este es el webinar de Mente Líder, cómo influenciar y lograr acción en tu equipo. Ya empezamos hace unos minutos, así que seguimos en donde estamos. Ok, va. Muy interesante esta nueva experiencia del webinar. Les cuento que yo estuve en estado reptil hasta hace 5 minutos. Ya estoy mejorando, ya cambié un poco mis sensaciones. Entonces, aquí vamos. Ok. Le pido perdón, tengo que quitarle el mute a Bianca y no la encuentro. Aquí está Bianca. Sergio, perfecto, te quito el mute. Ya estás. A ver, Sergio, probamos. Bianca, tú ni Bueno, siquiera. A ver, ¿me escuchas? sí. Ok. Bianca, a ti no te tengo. Sí, te escucho, Sergio, no te tengo directamente ni activada. Ahí está. Ahora. ¿Estás, Bianca? Hola. ¿Me Saludos, escuchas? Gaby, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto, lo que quería compartir es que tenemos varios comentarios, por ejemplo, Luis Sepúlveda de Ecuador, que se escucha muy bien y saludos. También otros comentarios desde la parte de liderazgo, ¿verdad? Viviana Verdicchia habla un poco sobre influenciar, sobre todo en la gente que está a nuestro cargo de una forma u otra. Daniela Lisi comparte que es importante para mover a un equipo a la acción. Michelle Aquel cuando queremos generar procesos de cambio organizacional en el trabajo, en la familia, así que muchas personas están concordando en la parte que es importante generar esa confianza. Así que por aquí tenemos saludos desde Yakira, Patricia, Viviana, desde Paraguay. Así que gracias a todos los que nos están sintonizando y están siendo parte del webinar. Excelente, muchas gracias. Me alegro mucho por los comentarios y especialmente porque se está escuchando. Ok, ya lo estamos grabando. Sí, Claro que sí, Gaby. Así que lo más importante es que todo aquel que tenga un comentario, que lo haga llegar y entonces estaré participando para irle compartiendo lo que los compañeros están, ¿verdad?, comentando. de acuerdo, muchas gracias. Ok, Perfecto. entonces estábamos hablando de los estados en los que yo tengo que observar cómo está mi equipo. Y para mí este es uno de los desafíos más grandes como líderes, es poder conectarme con la situación real que está viviendo el equipo, sacarme un poco la agenda y estar ahí para ellos. Y eso es lo que yo he visto que cuesta más a la hora de enfrentarnos con el equipo. Yo he visto como facilitadora, como coach de equipos, me toca muchas veces observar los procesos y me toca ver cómo las juntas son automáticas, donde la persona, y especialmente el líder, que es el que podría cambiar eso, el líder viene con una agenda predefinida donde va a decir lo que tiene que decir. Trae su presentación de 50 slides para darles en media hora y a veces incluso se van rolando ese rol de presentadores y todos vienen a decir lo que tienen que decir. Es como si tuvieran un guión y siguen el guión. No se conectan con lo que está pasando, no están viendo cómo la gente está reaccionando y normalmente empieza y termina en estado reptil. Y de hecho, si lográramos superar este estado reptil, lograríamos un 35% más de productividad, porque en este estado reptil la mayoría de las personas ni siquiera está escuchando lo que la persona está presentando. Entonces, imagínense justamente que hablaban de un cambio organizacional, una situación donde tú tengas que comunicar, informar, motivar, orientar y además tienes que generar compromiso con una visión compartida. En este estado reptil, la gente no está abierta a eso, está totalmente en estado de defensa. Entonces, en este estado, no podemos lograr que esa idea se siembre en la gente, no podemos lograr que ese cambio se empiece a gestar. Por supuesto, tampoco logramos colaboración. Es un estado donde cada uno está defendiéndose, es el sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, si logramos superar este estado, ya tendríamos un 35% más de productividad. Y es fundamental. Entonces, el estado que sigue, el estado reptil, es el estado mamífero. Imagínense que yo pudiera
conectarme con la gente. Ya se sienten más seguros. De alguna manera les estoy inspirando confianza. Entonces voy a lograr este estado mamífero como la foto del perrito que se ve, donde se dejan acariciar. Como dice nuestra amiga Roble, que también es coach Mindsonar, ella dice, pues nos ponemos flojitos y cooperando. Al final del día, ese estado mamífero hace que seamos ahora sí humanos, más conectados, desde el mamífero que tiene que ver con el cariño, con la docilidad. Entonces, en este estado mamífero podemos empezar a trabajar con el de al lado. Ahora, este estado mamífero es el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Entonces, este estado mamífero también es muy vulnerable. Puede ser que este estado mamífero se empiece a entusiasmar, pero también puede ser que se enoje fácilmente. Entonces, tengo que ver de qué manera yo conecto con la emoción de este estado, pero de acuerdo a lo que yo necesito generar. Entonces, si yo logré superar la barrera del reptil, llego a este estado, pero mi grupo está frustrado y enojado, necesito ver de qué manera se libera esa energía y se cambia ese estado para que entonces construyamos sobre un futuro deseado, sobre una visión de éxito para el equipo, para la empresa. En un estado donde yo no manejo la emoción que se necesita, tampoco va a ser un estado productivo para lo que yo necesito influir. Entonces decimos que este estado, si bien es mejor que el reptil, todavía está en un estado muy rudimentario, muy básico, muy primitivo. Entonces lo que queremos es llegar al estado que le llamamos Zen, que en realidad no tiene que ver con el estado Buda en sí, pero sí tiene que ver con un estado donde la mente está abierta y está en el momento presente. Entonces, en un estado Zen, lo que hacemos es conectarnos con la mente brillante de cada una de las personas de nuestro equipo. En este estado, que es el cerebro racional, que está en el neocórtex frontal, en este estado, la gente es donde puede crear, donde puede innovar, donde puede colaborar, donde puede resolver problemas, donde tiene opciones. Es un estado lleno de recursos. Si yo no llevo a la gente a este estado, entonces vamos a estar gastando el triple de energía para lograr un resultado y vamos a tener que tener un estilo de liderazgo muy tradicionalista que está basado en la autoridad, esto de obligar a la gente a hacer las cosas. Entonces, la energía que yo requiero como líder para empujar cuando el estado no es este, es enorme. Y por otro lado, voy a tener muchísima resistencia del otro lado. Entonces, decimos que el estado ideal al que tú deberías poder llevar a tu equipo para poder influirlo es este estado, donde la mente está abierta al cambio, está abierta a la creatividad, tiene espacio, no está invadida de emociones, no está invadida de pensamientos temerosos, no está a la defensiva. Entonces decimos que estos tres estados van a decirte qué necesita tu equipo. Y en base a eso, tú como líder tienes que empezar a reaccionar para poder realmente influenciar ese equipo. Entonces, Gaby, sí, Gaby, ¿me puedes escuchar? Tengo aquí algunas preguntas. adelante. Me están por aquí escribiendo que les gustaría que explicaras un poco lo del estado reptil Ajá, sí. y también si la persona no ve que hay agresión, si podemos salir de ese estado reptil. Ok, sí, definitivamente se puede salir. El estado reptil es el estado con el que te encuentras. Bueno, estamos hablando del cerebro. Estos estados tienen que ver con los tres cerebros que tenemos. No son tres cerebros, tenemos uno, pero les llamamos tres cerebros porque cada uno tiene como funciones diferentes. ¿Ok? Entonces, esto lo pueden encontrar en muchas fuentes de bibliografía donde se habla de estos tres cerebros. Tiene que ver con las bases para poder, por ejemplo, desarrollar tu inteligencia emocional, para poder desarrollar tu creatividad y demás, ¿no? Entonces, este estado básico de reptil, decimos que es el cerebro primitivo y es el cerebro reptiliano, por eso se llama estado reptil. Este cerebro primitivo es el cerebro que se ocupa de las funciones básicas de supervivencia. Es el cerebro que respira, que hace que lata tu corazón, el que te genera cambios fisiológicos, por ejemplo, la temperatura, temas de todas las funciones básicas biológicas que tenemos, que son automáticas, son gracias a este cerebro. Ahora, este cerebro se afecta
por los estímulos externos e internos. Los estímulos externos son lo que está pasando, el jefe que entra, el jefe que viene enojado, el correo que llegó diciendo que no llegamos a la meta, el nuevo director general que nos pusieron, que no lo conocemos. Todos esos estímulos externos van a afectar los tres cerebros. En el estado reptil afectan y por supuesto la gente está temerosa, por lo tanto a lo mejor se le acelera el corazón, siente un frío, tiembla, hay diferentes niveles, por supuesto, ¿no? Pero al final del día un estímulo externo, cuando no sabemos qué va a pasar, normalmente va a disparar este estado reptil. Entonces, generalmente en situaciones de equipo, donde el equipo no está consolidado o donde el jefe no tiene influencia real, sino más bien solo ejerce su autoridad, va a detonar este estado reptil, donde la gente está en este estado de miedo, de susto. Ok, déjame quitar esto. Entonces, en este estado reptil, decimos que la gente está en alerta, con temor. Sí se puede salir de este estado y sí se puede ayudar a la persona a salir de este estado. Lo primero que tenemos que hacer es generar confianza. Es lo que vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, como líder, tú llegas, lo primero que tienes que hacer es mostrarte persona, mostrarte humano, preguntar cómo están, dejar que se conecten. Esto que los gringos le llaman el small talk, donde hablan de cualquier cosa, ayuda. Ayuda a que la gente baje un poquito ese estado reptil. Para empezar, ¿no? Si hay una historia muy fuerte detrás, vas a tener que hacer que dure más este momento, pero al final del día, con el solo hecho de lo que nosotros hacemos normalmente en una sesión de equipos es un check-in emocional. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene tu mente? ¿Cómo viene tu corazón? Y la gente se conecta y si hay algo que está pasando, empieza a animarse a decirlo. Ahora, si el líder es autoritario, no va a permitir este espacio. Entonces, por eso decimos que el líder es absolutamente responsable de poder cambiar estos estados. No sé si con esto más o menos aclaré la pregunta, como sea vamos a avanzar y vamos a dar tips más específicos y más prácticos. Entiendo que sí, excelente, Gaby. Por aquí tenemos un comentario de Luis Sepúlveda. Él dice, por ejemplo, en una conferencia hay técnicas en las cuales se pueden cambiar de un estado a otro en forma rápida. Y Juana me dice que está todo aclarado, que muchas gracias. Ok, gracias. De hecho, un chiste, una broma, puede ayudar muchísimo a que baje un poquito, ¿no? Cuando la persona llega y está, muchas veces lo que pasa es que el jefe está en estado reptil. Ese es el problema. ¿Se acuerdan que decíamos al inicio? Cuando te dicen que eres jefe, hay como un estereotipo donde el jefe es perfecto, el jefe no se equivoca. Por lo tanto, llega el jefe en estado reptil. Si yo llego en estado reptil, claro que los demás sacaron los dientes y están todos con la lengua afuera como las serpientes, ¿no? Entonces, por supuesto lo que decíamos, primero bajo yo y luego los demás. Ayuda, por ejemplo, reírse de uno mismo y entonces vas a generar que los demás te vean un humano y no un reptil, ¿no? Entonces, el siguiente estado es el mamífero, que decíamos que era como más dócil, pero muy vulnerable a las emociones. Y el estado que queremos es este de la mente brillante, que es el estado que queremos provocar porque es el estado más productivo del equipo. Entonces, decimos que como líderes, cuando a veces en lugar de influir, estamos echando leña al fuego. Cuando queremos forzar la influencia, lo que estamos haciendo es como si echáramos gasolina a lo que a la gente le está molestando, a las fricciones que trae el equipo. Por eso decimos que es fundamental el rol que uno puede adoptar como líder para lograr que ese fuego, en lugar de encenderse más, se apague y logremos tener un equipo en armonía. Entonces, el paso primero para lograr esto de cambiar los estados es conectándote como jefe, como líder, incluso esto vale para coach, consultor, facilitador, para todos los espacios donde tú necesites influenciar al grupo que tienes enfrente. Entonces, conectarte es lo primero. Primero es eliminar el estrés tuyo, ¿no? ¿Cómo vienes tú? Conectarte, ver de qué manera tú puedes tranquilizar esa ansiedad de, por ejemplo, presentar el objetivo o regañar al equipo porque no te gusta qué está pasando o porque vinieron con un chisme donde te dicen que tu equipo no está entregando los resultados. Entonces, todo eso hace que uno como jefe se estrese. Lo primero que tienes que hacer es bajar ese estrés.
Luego genera rapport. Todos estos conceptos no voy a profundizar demasiado porque algunos son un poco básicos y quiero avanzar a algo que son como técnicas muy efectivas y fáciles de entender. Entonces, y conéctate básico es estrés, genera rapport con el otro, donde el otro sienta que es un espacio seguro. Muchas veces cuando el jefe llega, si ayuda a que el equipo ponga reglas de participación, reglas de funcionamiento, eso ayuda muchísimo a que la gente sienta que está seguro, que puede confiar. Y eso a veces lo hacemos como rutina, sin embargo es una rutina muy poderosa, que el equipo sepa qué se vale y qué no se vale, por ejemplo, en una junta. Todo eso ayuda a que la gente baje un poco el estrés y ayuda a que nos conectemos mejor. ¿Cómo genero rapport como líder? Definitivamente tratando de ver cómo están ellos, conectándome con sus posturas, con el tono de voz, empezando a estar presente y viendo de qué manera logro, como dice aquí, igualar al otro. Por ejemplo, si están sentados, me siento. Tan simple como eso. Yo he visto muchas veces que todos se sientan y el jefe se queda parado y toma una actitud como de postura de poder. Si yo tomo una postura de poder, que es esta postura como de superhéroe, donde yo levanto pecho, esa postura de poder va a hacer que obviamente valga más mi autoridad que lo que yo quiero comunicar. Entonces, decimos que igualar al otro en un sentido de equipo tiene que ver con si están sentados, me siento, los acompaño, me pongo como uno más, que sientan que va a haber apertura para que todos puedan colaborar y participar. Eso es muy importante, y incluso a veces como líderes es necesario aclarar ese rol. Yo aquí vengo y en esta sesión somos equipo y no quiero que me digan jefe, por ejemplo. Ese tipo de situaciones ayuda a que esa conexión suceda. Siendo empático tiene que ver con ver cómo están ellos y darme cuenta si alguno está en una situación especial, si la está pasando mal, si está preocupado, si está demasiado estresado, todo lo que yo pueda notar en la emoción de cada uno, especialmente con esos casos que quizás yo ya sé que están pasando por un momento difícil, o simplemente cuando abrí ese espacio que les decía en un inicio de preguntar cómo están, esa persona ya lo dijo, ya dijo que viene preocupado porque está su mamá en el hospital. Eso hace que yo pueda ser empático con eso y también ayuda a que el grupo sea empático y solidario. ¿Cómo me conecto además? Con la escucha activa. La escucha activa tiene que ver con esto que decimos, es escuchar lo que dicen y lo que no dicen. Y ahí es donde yo creo que está la gran diferencia en cómo manejar una situación con un equipo. Cuando yo nada más escucho lo que dicen, normalmente lo que voy a obtener es un sí. Yo voy a preguntar, ¿están de acuerdo que en un mes entreguemos el reporte del proyecto? Y van a decir, sí. Ese sí no es un sí con todas las letras. Es un sí sin convicción. Entonces, si yo no me hago responsable de escuchar más allá de las palabras, difícilmente voy a lograr conectarme con ellos. Lo peor de todo es que no voy a lograr que se hagan, que las cosas sucedan, ¿no? Simplemente me voy a quedar con un sí, que no es un sí. Cuando llegue al mes siguiente me voy a dar cuenta que nadie lo hizo. Entonces, escuchar activamente tiene que ver con observar qué pasa, qué dicen y qué no dicen. ¿Qué es esto de qué dicen con las palabras, pero también qué dicen con el lenguaje no verbal? Otra manera de conectarme es compartir tu propia experiencia, pero no desde el éxito, no desde, digamos, desde el exitismo de decir que, o desde el ego, ¿no? Donde uno se muestra grande y poderoso, sino más bien al contrario, compartir la experiencia desde la humildad, de reconocer que te equivocaste, de reconocer que una vez no funcionó y a lo mejor sí aclarar cuándo funcionó, gracias a qué funcionó. Compartir experiencias abriéndote al equipo hace que te vean persona, humana, con defectos y con virtudes. Y eso conecta. Por eso, por último punto, pusimos historias. Contar historias también conecta. Y aquí hablaban en una conferencia, definitivamente la historia es lo más poderoso que podemos usar como estrategia lingüística para que el otro entienda lo que le quiero decir, se meta en la historia, se imagine lo que va a pasar y sea mucho más poderoso mi mensaje. Por eso decimos que esto ayuda a conectarnos. Por eso, por ejemplo, en una película nosotros tenemos la capacidad de llorar cuando el personaje se muere.
Si no lo conozco, ¿por qué lloro? Lloro porque la historia me hizo meter ahí y ya me imaginé que estaba ahí. Entonces, como líder, tú tienes esa capacidad de hacer que la historia logre que la gente se imagina el futuro que deseas en ese equipo, el futuro que desean todos como compañía. Entonces decimos que todo eso conecta y ayuda a sacar a la gente de ese estado reptil, pasar por el mamífero y llegar a ese estado brillante, a ese estado ideal. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. Gaby, tengo aquí una pregunta de Álvaro Delgado. ¿La empatía no es parte del rapport? Digamos que sí, digamos, la empatía tiene que ver con la frase hecha que más usamos es ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y es más bien es comprender lo que el otro siente. El rapport es como un estado que generamos de acercamiento y de confianza. Entonces, yo puedo generar rapport, pero no garantiza que yo tenga empatía. Porque yo puedo generar rapport, sí, me siento contigo, te pregunto cómo estás, me acerco, trato de modelar la voz para tener un tono de voz similar al tuyo. Si tú estás enojado, a lo mejor y estás gritando, yo bajo un poco la voz sin dejarla muy abajo para hacer que tú también bajes la voz. Todo eso genera este rapport, ¿no? Igual que el igualar en la postura, incluso a veces en los gestos. Si el otro sonríe, sonrío. Todo eso genera rapport, que es como una conexión emocional donde el otro siente que hay confianza. El rapport, por ejemplo, se genera cuando estás con un amigo y pareciera que el tiempo no pasa y hablan y se sienten compenetrados, casi como uno mismo. Eso es algo muy poderoso que te genera el rapport. Sin embargo, tú puedes tener ese rapport y no necesariamente estás siendo empático. Porque a la hora de que el otro se abre y te cuenta sus problemas porque ya logró esa confianza, tú automáticamente lo frenas. Y eso también lo he visto mucho. A veces un jefe llega a generar ese rapport, se sienta, le pregunta a la persona, le dice, oye, te veo nervioso, ¿qué te parece si nos vemos y mañana platicamos? Se sienta al día siguiente, hace un espacio en su agenda, tiene 15 minutos para hablar con esa persona, empieza a hablar y cuando la persona empieza a contarle el problema, le dice, ok, ¿qué te parece si en lugar de entregar el reporte mañana lo entregas en una semana para que no tengas problemas? Lo que hace es darle una solución rápida en lugar de ser empático y dejarle un espacio para que el otro sienta lo que siente y yo entienda que es un sentimiento que él tiene. No sé si me estoy explicando. Entiendo que sí, Gaby, vamos muy bien. Entonces, empatía tiene que ver más bien con la actitud que yo tengo hacia el problema del otro, hacia la situación del otro. Tiene que ver con comprender cómo el otro se siente. Es más allá del vínculo de confianza que generé. Ahora tiene que ver con cómo yo reacciono a eso que está pasando. Con empatía es desde la comprensión. Okay, entonces avanzamos al paso 2. Bueno, en esto, antes del paso 2, me encantó pensar esto, creo que es importante porque nos quita de este rol de superhéroe que a veces tenemos como jefes, donde justamente yo tengo que ser perfecto y además tengo que lograr corregir a la gente. Entonces, ahí es donde empieza a ser muy difícil poder influenciar al otro cuando yo lo que quiero es corregirlo. Entonces, lo que me gusta pensar es que si eres el jefe, asume siempre que tú eres el problema. Es un acto de humildad que te va a permitir conectarte y te va a permitir actuar ayudando al otro a que encuentre sus soluciones, pero haciéndote responsable del efecto que tú estás teniendo en esa persona. Porque tú tienes todo el poder y la capacidad de empoderar a esa persona, de desarrollar a esa persona, de coachear a esa persona. Entonces, si tú te pones en el punto de que tú eres el problema, te va a poner en una situación que te va a conectar mucho mejor con el otro. Claro, sin conectarte con la culpa, sino con la apertura y la humildad. Entonces, una vez que lograste conectarte, lo importante es observar esto que decíamos de ver en qué estado está. Ok, yo ya di mis pasos, tengo mis estrategias para arrancar una sesión con el equipo, para comunicarme con ellos, para comentarles cómo estoy, cuál es el objetivo, pero tengo que observar, y eso es todo el tiempo, cuál es su estado emocional.
Su estado emocional tiene que ver con estos 3 estados que dijimos. Dependiendo del estado, yo voy a ver de qué manera me voy a posicionar. Pero además del estado emocional, es importante observar los metaprogramas. Y ahora vamos a hacerlo un poquito más complejo, porque ¿qué son esto de los metaprogramas? Los metaprogramas son los patrones mentales, los patrones de pensamiento. ¿Qué significa? Que yo tengo que observar cómo reacciona el equipo ante determinadas situaciones. ¿Cómo actúa el equipo? ¿Cómo se comporta en determinados contextos? Y no solo el equipo, porque muchas veces sí hay un funcionamiento de equipo, pero también tengo los individuos, tengo los colaboradores. Entonces, cada colaborador va a tener diferentes patrones de pensamiento. Tengo que observarlo para yo poder conectarme o sintonizarme o activar otro patrón de pensamiento en los casos que ese patrón no está funcionando. Entonces, si yo observo el estado emocional y observo qué patrones de comportamiento tienen, empiezo a ser consciente de lo que necesitan, de lo que hacen, de lo que yo estoy disparando y provocando, y empiezo a poder igualar al otro, y también puedo hacer lo más poderoso de todo, que es activar un patrón diferente. Digo, se vuelve complicado, pero al final del día lo bueno es que justamente ahora nos vamos a apoyar con una herramienta que nos ayuda a entender y a poder detectar esto desde una observación que tiene que ver con una herramienta que podemos usar para ayudarnos en esta observación. ¿Okay? Entonces, hay 2 opciones. Una es observar, informándote, entrenándote en cómo son estos patrones, qué comportamientos se disparan, y otra es usando una herramienta que te va a decir cuáles son esos metaprogramas y ver tú qué puedes hacer para ayudarlos. ¿Okay? Entonces decimos que el paso 2 es observar. Y esto tiene que ver con ser consciente de lo que está pasando, simplemente. Entonces decimos que como jefes, como líderes, yo tengo la capacidad de apretar el botón rojo. Entonces, cuando yo propongo algo, de la manera en que lo propongo, de la manera en que lo comunico, yo puedo apretar un botón donde la persona va a sentir un rechazo absoluto y no va a lograr accionar en pos de ese objetivo. Entonces decimos que como líderes tenemos la capacidad de apretar ese botón o no apretarlo y poder darle la vuelta y encontrar una manera de llegar a esa persona de la manera que la persona necesita para que la motive y para que entonces sí pueda actuar en pos de ese objetivo que tenemos. Entonces, me conecto, observo y soy consciente de lo que está pasando, de lo que necesitan, y ahora sí comunico. Cuando comunico, uso el lenguaje verbal y no verbal y voy a sintonizarme con lo que sé que a la persona lo motiva y voy a tratar de meter en el contenido de mi comunicación las necesidades que tiene cada una de estas personas. Entonces, es el paso 3 y tiene que ver con el uso del lenguaje. Pero para poder yo ser efectivo en este paso, me tengo que regresar y entender de qué manera necesita cada persona recibir la información. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Decíamos que tenemos que observar los metaprogramas, que son estos patrones de pensamiento. Estos patrones hacen que una persona en determinado contexto actúe siempre de la misma manera. Y ahora les voy a explicar un poquito con ejemplos. Entonces, una persona reacciona siempre de la misma manera cuando las situaciones se presentan. Tiene que ver con motivadores y con patrones de pensamiento. Entonces, decimos que vamos a empezar a analizar esos patrones, que le llamamos metaprogramas, y que son fundamentos que vienen de la PNL, pero sin embargo tienen mucho sentido en la neurociencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver 4 metaprogramas que nos importan a la hora de tener la intención de influenciar un equipo o una persona. Entonces, los 4 son estos. Vamos a verlos uno por uno, ¿no? Es proactivo versus reactivo, acercamiento versus alejamiento, opciones, procedimientos, general, específico. Son 4 metaprogramas. Cada línea, proactivo versus reactivo, es un metaprograma que tiene polos opuestos. Entonces, lo que vamos a ver es de qué lado está
el equipo o de qué lado está una persona. Si está del lado proactivo o del lado reactivo. ¿Qué significa? Que ese lado lo tiene activo. No significa que así sea la persona y que así nació y así se muere, sino más bien es, en este contexto, activa este lado del metaprograma. Entonces, es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué observamos? ¿Qué hace la persona? Y eso va a definir qué metaprograma tiene activo y de qué manera, si vemos que eso no funciona, lo ayudamos a que active el otro. Y no necesariamente todo el tiempo, sino en los momentos que sea necesario activarlo. Vamos a ver si lo podemos entender un poquito más. Entonces, metaprograma proactivo versus reactivo. En este caso, no importa que lean lo que está en la pantalla, les voy a explicar brevemente y hay muchos ejemplos que podemos dar para que se entienda. Una persona que en un contexto activa su proactivo es una persona que toma acción, que normalmente dice manos a la obra, hagámoslo, le dices un objetivo y arranca, ¿ok? Va a tomar acción. Normalmente tiende a ser un poco impulsivo, ¿no? No piensa demasiado, sino que actúa, va a los hechos, ¿ok? De una vez arranca. Por el contrario, quien tiene activo el reactivo va a pensar y analizar la situación detenidamente. Por lo tanto, va a decir, le vas a dar un objetivo, le vas a decir, tenemos que hacer esto, ¿qué les parece? Y te va a contestar, déjame pensarlo. Necesita tiempo para analizarlo. Entonces, estos dos metaprogramas decimos que son opuestos y depende cuál tengas activo, la manera en que van a reaccionar y accionar en torno a una situación que está viviendo el equipo o la empresa. Entonces, de alguna manera, si tú eres reactivo, decimos que a veces tienen esto de parálisis por análisis. En México se usa mucho la frase de ahorita lo voy a hacer y el ahorita nunca llega, entonces están esperando como el momento y nunca llega ese momento. Si eres proactivo, por otro lado, te puedo observar como impulsivo, apresurado, a veces como que no ves límites, sino más bien no tienes obstáculos, tú arrancas, ¿no? Puede ser que te sobrecargues de actividades. Una persona que tiene activo el proactivo normalmente puede tender a saturarse, a decir todo que sí rápido y luego resulta que no le da la agenda para poder hacerlo. En cambio, el reactivo es el que te dice, déjame pensar y a lo mejor nunca termina de estar convencido y le cuesta arrancar. Tú tienes como que empujarlo, convencerlo. ¿Ok? Entonces decimos que estos dos son metaprogramas que van a determinar de qué manera vas a influenciar a esa persona. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para influenciar a una persona que la veo como proactiva? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay algo? Estamos por aquí esperando comentarios. Lo que tenía era pendiente una pregunta de Karina y era un poquito del rapport. Cuando se genera el rapport que marca el límite entre lo personal y lo laboral, o el límite no es algo que tenga que pensar. Y yo creo que a lo mejor va alineado ese límite con ser tan proactivo o reactivo. ¿Cómo se te ocurre que va alineado? Pues fíjate, a lo mejor las personas que piensan que no hay límites es porque es una persona más proactiva. Pero entonces esa persona que sí ve los límites, que necesita analizar ese reactivo. Así que a veces dentro de nuestro liderazgo, cuando trabajamos en equipo, una persona que es un poquito más arriesgada puede verse como estabas comentando, se puede ver como que no está evaluando, puede ser un poquito impulsivo hacia los demás, se puede visualizar, pero a lo mejor el que dice, mira, no, porque hay que pensar, hay que analizar y de esa manera, a lo mejor no lo está viendo que está imponiendo ciertos límites ante esa persona que es más proactiva. Sí. Entonces, por aquí tengo también un comentario de Patricia. ¿En qué parte del proyecto requiero acción rápida para proponérsela? Juana Ventos comenta, con un jefe proactivo, un funcionario reactivo, puede ser que no lo siga.
Claro, Y ahí claro. es que comienza, yo creo, lo que estamos viendo entre las preguntas y comentarios, que dentro de esos límites que un jefe pueda poner, a lo mejor alguien que es más proactivo lo ve como un poco rígido, a lo mejor ese empleado ve que hay opciones, pero si el líder o el jefe es más reactivo, pues toma más tiempo en analizarlo. Eh, Sí, por aquí tenemos comentarios de Carlos. Muéstrale el proactivo la oportunidad para que se interese. Y me parece interesante porque de esa manera, ¿verdad?, se logra mayor trabajo en equipo y en eso tú eres la experta, Gaby. Otros comentarios. ¿Cómo hacemos que un socio demasiado proactivo se pueda utilizar ese potencial? Cuando tenemos a alguien muy proactivo, ¿cómo utilizarlo? Ujú, ok, genial. Para terminar, comentario de Shakira, a veces el tener diferentes estilos en un equipo puede darle ese balance. Ambos son buenos. Definitivamente. Así que Definitivamente empezamos por parte de los ahí. comentarios. Ujú, ok. Yo creo que lo más importante que están preguntando en el tono, Gaby, de ver proactivo versus reactivo, es cómo hacer que estos socios que son demasiado proactivos, pues vean el potencial. Yo creo que a veces ese es el desafío que tiene una persona que es muy alta en proactividad, que lo pueden malinterpretar. Ujú, así es. Ok, sí, definitivamente. Pues como decías, creo que ahí está el punto, y aprovechando la pregunta original de Karina del rapport, creo que en este caso, si yo veo los dos metaprogramas, proactivo y reactivo en mi equipo, cuando yo me acerco a proponerle algo al proactivo, no necesito hacer tanto rapport. Definitivamente, si es atractivo, si es un objetivo, si es una meta, normalmente va a arrancar. Si está alineado con sus motivadores, va a arrancar. El reactivo sí, no, seguramente necesita más tiempo de ese rapport, necesita sentirse más seguro, analizar la situación para entonces poder dar ese paso. En el caso de un líder que sea proactivo activamente y que tenga gente reactiva en el equipo, o algún caso de una persona reactiva, sí tiene que respetar absolutamente esos espacios y ver de qué manera, y ahora sí usamos una pregunta, usamos una herramienta para activar metaprogramas y tiene que ver con preguntas. Entonces, de una manera desde el coaching, con toda la metodología de preguntas desde el coaching, que es incluso el modelo de Aristóteles funciona, tengo que ver de qué manera hago preguntas a esta persona para activarlo, ¿ok? Respetando su estilo, que insisto, es situacional, no significa que no sea proactivo en otras situaciones, tengo que ver de qué manera voy a hacerle preguntas para que la persona se active. Le puedo hacer propuestas dándole tiempo para que piense y de alguna manera se enganche en lo que está pasando y lo que tiene que hacer. Pero lo que tiene que hacer primero que nada el líder proactivo es ser consciente de cómo él está metiendo presión desde su proactividad. Porque obviamente si yo no trabajo ese cambio con la persona, si yo no respeto que está siendo reactivo en esa situación, lo que voy a provocar es estrés y lo que voy a provocar es que se vaya al estado reptil. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Entonces, siendo consciente de cómo yo soy proactivo y tengo una persona que tiene el metaprograma opuesto, yo tengo que ver de qué manera me conecto con esa persona y sí, lo que decían, a lo mejor necesito más rapport para que esa persona sienta que tiene la oportunidad de pensarlo y tomarse su tiempo para actuar. Entonces creo que eso sería lo más fácil para una persona que es proactiva poder entender lo que el otro lo que el otro está viviendo y no provocarle un estrés que lo paralice aún más. ¿Ok? Y por otro lado, lo que estaban comentando creo que tiene mucho sentido. Esto que decían, si yo ya sé que en mi equipo tal persona actúa proactivamente, pues le voy a dar a esa persona a lo mejor las urgencias, ¿ok? O las situaciones que requieran velocidad. A la persona reactiva le voy a dar las situaciones que requieran más análisis. Entonces estoy aprovechando el metaprograma que ya está activo. Entonces en situaciones individuales ya veré de qué manera lo ayudo a ver, activar el metaprograma contrario, pero en el momento que yo puedo analizar el equipo, y como decía Yakira, tiene toda la razón, yo si tengo un balance y no me está pegando los objetivos, quizás porque todo el equipo es reactivo y yo necesito que de alguna manera sea más proactivo,
Si yo lo puedo balancear y puedo asignar y ver de qué manera trabajan compensándose y complementándose, pues va a ser mucho más poderoso para el equipo. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? Gaby, por los comentarios veo que están muy claros. Ok, va. Entonces, este es uno de los primeros metaprogramas para la influencia. Ahora, cuando estamos hablando de activar el metaprograma, en realidad estamos hablando de quizás desarrollar a la persona y eliminar obstáculos que esté teniendo en este momento. Cuando hablamos de influencia, en realidad lo que nosotros queremos hacer es ser conscientes de qué metaprograma tengo activo yo y qué metaprograma tiene el otro. Porque en ese momento yo no lo estoy coachando, sino más bien quiero ver de qué manera empujo una idea que yo tengo. Vendo esa idea. Entonces, si yo quiero venderle una idea a una persona reactiva, pues por supuesto que tengo que dejar que lo piense. Y esto tiene que ver mucho con ventas, ¿no? Si tú vas a, imagínate que tú normalmente vas de compras y te sale el reactivo, ¿no? Donde normalmente ves varias cosas o ves varios, no sé, marcas de ropa, te la pruebas, cambias el talle, te pruebas el más chico, el más grande y vas como analizando, estás en el probador 2 horas y el vendedor ya te trajo 40 prendas diferentes. Una persona reactiva a lo mejor está comodísimo probándose. Si el vendedor, imagínense el vendedor, fuera proactivo, lo estaría presionando desde la prenda 1 y estaría diciéndole, ok, le gustó, le queda muy bien, ¿qué le parece si se lo envuelvo? Pues le pongo un moño rojo. Entonces, obviamente lo que va a hacer es que esa persona rechace la situación, se ponga en reptil y diga, ¿este quién es? Está loco, yo no quiero comprarle nada, y se va. Entonces decimos que a la hora de influenciar, yo tengo que sintonizarme con el metaprograma que el otro tiene activo. Entonces, si yo quiero influenciar a una persona proactiva, si yo quiero convencerla, si yo quiero que arranque y que vea el objetivo y que se convenza y que tenga la visión compartida con todo el equipo, necesito demostrarle que hay acción, que no se va a tardar 6 meses en tomar una decisión. Por ejemplo, si yo le dijera, espérate que lo apruebe la dirección, luego la dirección fiscal, luego corporativo, luego legal, entonces la persona proactiva dice, esto nunca va a suceder. Entonces pierdo toda la posibilidad de que esa persona aproveche y se convenza y compre la idea. Entonces, en este sentido de la influencia, es más poderoso sintonizarte con el metaprograma del otro. De alguna manera, poder hacer que lo que tú le presentas no sea una amenaza para su patrón de comportamiento. ¿Ok? Entonces, vamos al segundo. Es un tema, bueno, los MindSonar, que estamos trabajando con metaprogramas con la herramienta MindSonar, sabemos que son temas que por ahí lleva tiempo digerir y especialmente lleva tiempo encontrar estrategias que le funcionen a cada persona, tanto al líder como al equipo, como a la persona, al colaborador con el que estoy trabajando, ¿no? Entonces, es de mucha observación, prueba y error para ver qué funciona. Pero desde el primer paso que es la conciencia, es darme cuenta qué metaprogramas tengo activos yo y qué metaprograma observo en el otro. Entonces, el segundo metaprograma decíamos que es acercamiento-alejamiento. Esto tiene que ver con qué frecuencia se sintoniza la persona. Entonces, hay un objetivo y hay una persona que se va a tomar acciones para acercarse. No importa la velocidad, pero esa persona está viendo la situación como algo deseable. ¿Ok? Por otro lado, el que tiene activo alejamiento es una persona que está observando el objetivo desde qué problemas pudiera haber, qué riesgos pudieran aparecer. Entonces, se sintoniza con lo que tiene que prevenir, ¿ok? Con los posibles obstáculos. Como que necesita verlo con cuidado y desconfía de lo que va a pasar. En cambio, acercamiento confía en que va a ser un éxito y avanza. Alejamiento desconfía. ¿Ok? Entonces, imagínense en este contexto donde tengas estos dos metaprogramas, ¿qué puedes hacer para influir o para ayudar a convencer a una persona con estos dos? ¿A alguien se le ocurre algo?
Estoy por aquí esperando comentarios. A medida que lleguen, Gaby, te lo voy Ah, compartiendo. ok, avanzo entonces. Aquí, por ejemplo, una buena estrategia es a la hora de tú comunicarte con tu equipo, es presentar pros y contras desde un inicio. Tú hacer ese análisis de ver, y aquí hay una muy buena estrategia que está en el libro este de por qué la gente se resiste al cambio, no me acuerdo ahora el autor, pero luego les voy a pasar bibliografía, donde hablan de 4 cuadrantes, donde dice qué haría que la persona cambiara, qué es lo que hace que no quiera cambiar, que ve. Entonces tú puedes analizar qué es lo que, por qué se quiere quedar como está, cuál es el beneficio de la situación actual, cuáles son las contras que lo podrían llevar a cambiar, las contras de la situación actual, y cuál es el beneficio del cambio, pero cuáles son los riesgos del cambio. Una vez que tú cubres los 4 cuadrantes, puedes lograr que los dos metaprogramas se hayan sintonizado. Obviamente, tienes que lograr que en el balance los riesgos son menores que los beneficios, y obviamente de eso se trata, ¿no? Si no, no tendría sentido el objetivo. Pero de alguna manera, tú al presentar y exponer, hacer transparente los riesgos posibles y las soluciones que pudiera haber, tanto que salgan de ti como del equipo, ayudas a que una persona de alejamiento sienta que está pisando sobre seguro al aceptar ese objetivo. Entonces, ayudas a que esa persona, en primer lugar, puede ser la primera que esté presentando esos riesgos, pero tú tienes que estar preparado a que en el momento puedan, entre todos, construir sobre la posibilidad de minimizar esos riesgos y ver de qué manera los beneficios son mayores. Entonces, acercamiento se va a sintonizar directamente con los beneficios de ese objetivo y alejamiento necesita entender que los riesgos son aceptables. ¿Ok? Eso es sería una de las estrategias que podemos usar a la hora de vender un objetivo, de influir en el equipo hacia la acción cuando yo tengo presentes estos dos metaprogramas, que es como balancear ambos lados, pros y contras. ¿Ok? Gaby, por aquí algunas preguntas de Miruska. ¿Utilizamos su potencial eh, en la parte de acercamiento, alejamiento? ¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo utilizar el potencial? Ok, por ejemplo, definitivamente si tú tienes una persona de acercamiento va a tender a avanzar hacia el objetivo y te va a ayudar a sintonizar la acción. Ahora, alejamiento definitivamente lo necesitas para entender, para que presente los riesgos y las dudas, por varias razones. Primero, porque puede ser que esté viendo algo que nadie está viendo, entonces necesitas tener a la vista estos puntos que pueden ser puntos ciegos para el equipo. Entonces, digamos que ambos se complementan perfectamente, como decía antes Yakira, en todos los metaprogramas vas a ver que se complementan, no hablamos de que uno es bueno y uno es malo, sino dependiendo del contexto y la situación, algunos son más funcionales que otros, pero definitivamente en un equipo necesitas tener ambas miradas. Entonces, necesitas ver los riesgos, analizarlos, prevenirlos, tener un plan B, que para eso te va a ayudar al alejamiento, y además avanzar hacia el objetivo, que para eso te va a ayudar al acercamiento, que va a ir directo hacia el objetivo. ¿Ok? De esa manera tú puedes potenciar ambos estilos, ambos metaprogramas. Ok, el tercero, opciones versus procedimientos. Y esto tiene que ver un poquito con el sistema de funcionamiento de una persona en un contexto determinado y tiene que ver con dos universos paralelos, que muchas veces yo he visto que esto se relaciona mucho con lo que podemos hablar en tipos de personalidad, tiene que ver por ejemplo, en Myers-Briggs, me hace mucho sentido con el estilo de juicio-percepción, que no los quiero confundir con eso, pero lo que veo es que la diferencia es que cuando hablamos de metaprogramas podemos saber que es contextual, entonces no significa que la persona sea así todo el tiempo, sino dependiendo del contexto, que eso es lo rico de esta metodología. Entonces, una persona que prefiere opciones va a ver posibilidades. Tú presentas un objetivo y va a empezar a encontrar distintos caminos, ¿ok? De hecho, aquí está la frase, déjame explorar opciones antes de decidir. En este caso, este metaprograma activa la creatividad, ¿no? Ver cuántos caminos diferentes puedo yo tomar para lograr el objetivo.
Entonces esta persona necesita que a la hora que tú le presentes una idea, tener caminos, necesita decidir y elegir qué camino va a ser el mejor y necesita que no le cierres el camino a una sola opción, ¿ok? Entonces, de alguna manera, opciones tiene esa capacidad de buscar varias alternativas y la necesita para sentir que escogió la mejor. Entonces, esas opciones. Procedimientos, por otro lado, lo que prefiere es una metodología paso a paso. Necesita planear. Entonces, a la hora que tú le das el objetivo, procedimientos, va a empezar a planear. Paso 1, paso 2, paso 3, y luego va a querer que esos pasos se respeten y que el plan era paso 1, paso 2, paso 3, y la ejecución sea paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, si se fijan, procedimientos, ¿ayuda a qué? Ayuda a la ejecución, ayuda a que la fecha límite se cumpla, porque va directo, va al grano y hace su plan y lo cumple. Se coordina, le gusta anticiparse y coordinarse con las áreas y saber qué espera de cada uno, se organiza. Entonces, procedimientos tiende a tener activo todo este plan de ejecución y quiere ejecutarlo. Entonces, procedimiento se enfoca un poquito más al control de las situaciones, a ordenarlo, y a veces puede ser rígido. Por eso decimos que quiere que el plan se ejecute tal cual como se planeó. Entonces, tienes estos dos metaprogramas. Cuando tú presentas, diste opciones para que opciones compre, para que opciones diga, va, lo hacemos, ahora veo cómo. Procedimientos dice, pero espérate, si las opciones son infinitas, ¿cuándo empezamos? Se empieza a estresar. ¿Y qué pasa con la fecha límite? ¿Y cómo le hacemos? ¿Y por qué no me entregaste el lunes y quedamos el lunes? Entonces, procedimiento tiende a querer ejecutar y opciones tiende a querer hacer excepciones. Entonces, tú necesitas sintonizarte con cada uno y ver qué le asignas a cada uno. Por ejemplo, a opciones le puedes analizar la investigación donde vea qué partes, qué más se puede hacer o con quién más se puede investigar o sacar ideas. Y a procedimientos le vas a asignar el plan de la ejecución, tratando de que entre ellos desarrollen esa flexibilidad, ¿no? Donde opciones se alinee y cumpla con las fechas límite críticas y procedimiento permita que algunas fechas no críticas no se cumplan, porque entonces es como tú puedes lograr lo mejor de ambos mundos. Entonces, si tú eres un jefe, opciones, puede ser que lo que termines haciendo, eso lo he visto, es cambiando de plan todo el tiempo. Y la gente, imagínate, si tú tienes una persona, procedimientos, activando procedimientos, tú le dices, oye, en 3 meses vamos a lanzar el nuevo software, así que te pido que tú te ocupes de la implementación. Entonces, procedimientos ya tiene al día siguiente el plan para los 3 meses, donde ya sabe qué tiene que hacer día por día. Y un jefe de opciones llega al mes y le dice, ay, ¿sabes qué? No, vamos a tener que postergar este proyecto porque ahora tenemos un proyecto de innovación donde viene la gente de Estados Unidos y necesitamos atenderlo. Y todo el plan que tenía procedimientos se echa por la borda. Y sus tiempos se echan por la borda. Entonces, ahí es donde otra vez hay que ser muy conscientes cómo le presento la información a mi gente, pero además cómo estoy operando con ellos, cómo estoy respetando sus estilos. Porque si yo a procedimientos le cambio las instrucciones, le cambio los objetivos, se estresa muchísimo. Si a opciones no le permito explorar, también se estresa, se siente rígido, se siente encarcelado. Entonces decimos que hay que sintonizar y ver qué necesita el otro para arrancar, pero también para sentirse a gusto y además aprovechar su talento, como decían, su potencialidad. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Vamos excelente, Gaby. Todo muy bien. Ok. Siguiente. Y ya es el último. Metaprograma general específico. Una persona que activa el específico se enfoca en los detalles. Significa que necesita información detallada de lo que va a pasar. Quiere saber fechas, quiere saber cifras, presupuestos, porcentajes, indicadores. Necesita las especificaciones, ¿no? Necesita, ahora sí que el catálogo tenga las instrucciones de lo que se necesita para entonces poder accionar y entender lo que tiene que hacer. Una persona que se enfoca en general necesita ver el bosque, ver el panorama completo.
Necesita que le digas cuál es el objetivo, para qué lo van a hacer, quién lo está diciendo, qué áreas están involucradas, más general, ver el mapa, ver cómo se relaciona lo que va a hacer con lo que va a pasar alrededor. Entonces, de alguna manera, si se fijan, esto es absolutamente visible en el lenguaje. Tú puedes simplemente hacer una pregunta a una persona de ¿cómo llegaste hasta aquí hoy? ¿Cómo llegaste a la oficina? ¿O qué recorrido haces para venir a la oficina? Y te vas a dar cuenta qué metaprograma tiene activo. Obviamente específico te va a decir qué pasó por la gasolinera, por la tienda de abarrotes, por el kiosco, por el Oxxo. Te va a dar todos los detalles de dónde va, por dónde viene, por qué calles, cuánto te tardó. Te va a dar todos los detalles y en general te va a decir, pues rumbo al norte, bueno, en el caso de la Ciudad de México, me subo al segundo piso y tardé 20 minutos. Entonces, te das cuenta que es muy diferente el metaprograma que tiene activo. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que ver de qué manera le presento la información para que esa persona entienda y pueda actuar. Lo primero lo que se te recomienda, por ejemplo, en un caso, y que es lo mismo que nos recomiendan cuando damos un curso, cuando damos una conferencia, es empieza por lo general, dales el marco de referencia, el objetivo que se tiene, la metodología, y luego habla de lo específico, ya los detalles más finos. De esa manera ayudas a que ambas personas entiendan lo que se necesita, las expectativas y puedan actuar. Si no, lo que pasa es que se van a quedar paralizados. Si yo no le doy los detalles específicos, si no tiene un procedimiento, normalmente va a tender a sentirse perdido. Por otro lado, si yo a general le doy un procedimiento muy detallado, también se siente perdido, porque necesita entender qué parte del proceso es esa que le está tocando y se pierde demasiado cuando tiene mucho detalle, no necesita tanto detalle. Entonces, decimos que al sintonizarme, yo puedo influir mucho más en su actuar y en que ese objetivo se haga realidad. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos, MindSonar es una herramienta que varios de los que estamos en el webinar usamos y tiene que ver, es una herramienta en línea donde tú, en base a una batería de preguntas con algunas imágenes que tienen que seleccionar y sonidos, van a ir identificando sus propios metaprogramas. A medida que van respondiendo, el sistema va a ir generando un gráfico como este que vemos, donde tú ves qué tan activo tiene determinado metaprograma. Entonces, por ejemplo, en rojo estamos viendo proactivo-reactivo. Una persona que tiene este mapa de MindSonar, este es el resultado de la herramienta parcial, lo que estoy haciendo es solamente tomando el gráfico de varas de esos 4 metaprogramas de la influencia. Esta persona tiene más activo, si ven, reactivo. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer? ¿Se acuerdan? Tengo que acercarme a esa persona, darle tiempo para pensar. Por otro lado, tiene muy alto acercamiento, tiene activo acercamiento y alejamiento lo tiene más bajo. En ese sentido, no tengo tanto problema con que esa persona tenga que mostrarle los riesgos y las soluciones, sino yo sé que va a arrancar una vez que esté convencida, que lo haya analizado, arranca, ¿ok? Está viendo la posibilidad de llegar a el éxito de ese objetivo. El tercer metaprograma, opciones, procedimientos, si se fijan, tiene más alto opciones, ¿ok? Entonces, al tener más alto opciones, le tengo que dar la posibilidad, dentro de lo que se pueda, de que escoja la manera de hacer las cosas, ¿ok? Que escoja la opción deseada, el camino que le sea más cómodo. Entonces, de esa manera voy a lograr que esté mucho más motivado para alcanzar ese objetivo. Y el último, global específico, esa persona está bastante cerca, no hay tanta diferencia, pero podemos ir un poquito más activo el global, pero también tiene medianamente alto el específico, está bastante balanceado, entonces a lo mejor ahí voy a balancear ambos enfoques, como les decía, empiezo por lo global y le doy algunas especificaciones. Si necesita más, ya me las pedirá. Ok, entonces de esa manera yo sé de qué manera enfrentar a esta persona, cómo hacer para influenciarla, y este es un reporte que puede ser individual o grupal. Yo puedo también sacar una foto. Si logré que todo mi equipo respondiera al instrumento en línea, voy a tener un reporte y voy a saber de estos metaprogramas cuáles tiene más activo mi equipo como conjunto. Entonces ya sé dónde enfocarme cuando lo que tengo que dar es una comunicación general, o esto que decían, si yo quiero
convencer al equipo de un cambio, de los beneficios de un cambio. Tengo que ver, ok, los metaprogramas que tengo como equipo y luego ya me voy al particular y veo quizás quién puede tener más resistencia en este caso específico que yo quiero estar comunicando. ¿Okay? Entonces, así es como funciona esta teoría de los metaprogramas, que son los patrones de pensamiento que tienen las personas a la hora de actuar. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, Gaby, ¿verdad? Añadiendo lo que vas comentando de los patrones y entonces ir abordando un poquito más la importancia de este concepto de conocer estos patrones es esencial y se maximiza cuando nosotros como jefes, como líderes, tenemos la oportunidad de conocernos a nosotros y cuando tenemos esa oportunidad de conocernos, podemos ser mejores líderes, jefes y podemos darle mayor oportunidades a estas otras personas cuando logramos esa conexión y entendernos a nosotros mismos. Así es. Perfecto. Así es. Y si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede ir compartiéndola, entonces se la voy compartiendo también a Gaby. Perfecto, Gaby. Ok. Entonces, en lo que tiene que ver con los metaprogramas, lo que hacemos, que como bien dijiste, es ser conscientes de los míos y entender qué metaprogramas tiene mi gente. Lo que nos puede ayudar, además de entender esos metaprogramas, es usar estos principios básicos para influir, que tienen que ver con esta teoría que les decía de Robert Cialdini. De hecho, hay un video muy, muy padre que las explica, que se llama el arte de la persuasión. Lo pueden buscar en YouTube, dura unos 10 minutos, y donde va explicando cada uno de estos 6 principios. Entonces, él habla de persuasión, pero a la vez la persuasión es el acto de convencer al otro. Sin embargo, cuando tú quieres que sea de largo plazo, estamos hablando de influencia. Y además, la diferencia es que la persuasión es consciente y la influencia es inconsciente. Entonces, cuando tú logras ser un líder influyente, lo que vas a hacer es que tu equipo ya tenga ese funcionamiento y esté en ese estado ideal donde se active y tú puedas fluir con ellos. Al final del día tiene que ver con eso, con fluir con el equipo y que tu equipo fluya. Entonces, vamos a ver estos 6 principios rápidamente y con esto, de hecho, ya con eso vamos a ir terminando, pero vamos a ir verlo uno por uno, ¿no? Entonces, los principios son estos, ahora lo vamos a ver en español, y básicamente tiene que ver con la manera en que yo logro activar el comportamiento del otro, la respuesta positiva hacia lo que yo estoy ofreciendo o presentando, ¿ok? De eso se trata. En este caso, es un ejemplo que tiene que ver con uno de los principios que vamos a ver ahora, que es, si yo le estoy vendiendo donas, le agrego un componente y es que digo que las donas, cada dona que compres, ayudas a salvar un panda, ¿ok? Entonces eso hace que la persona active una motivación intrínseca que tiene que ver con una causa. Y ahora lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, primer principio, reciprocidad. Este principio tiene que ver con tan básico como dar y recibir. Si yo doy, recibo. Ahora, en el tema de la influencia tiene que ver, por supuesto, hay una influencia del lado oscuro y una influencia del lado con luz, ¿no? Del lado brillante. Entonces, estamos hablando todo el tiempo de la influencia del lado brillante, ¿no? Del lado positivo, donde estamos queriendo lograr un ganar-ganar, que es un beneficio para el equipo, para la empresa, pero también para la persona. Entonces, cuando hablamos de dar y recibir, no es dar para recibir, sino es doy y luego vas a recibir, porque se va a dar automático, porque tiene que ver con una conexión mental donde yo tengo una deuda por algo que recibí de ti y automáticamente eso me predispone a estar dispuesto a ayudarte. Entonces decimos que esta ley de reciprocidad es muy poderosa y, por ejemplo, se da en esto de la muestra gratis o que alguien te dice, ven que te doy una sesión gratis. Bueno, de alguna manera yo estoy creando un compromiso porque ya me regalaron algo y tengo ese compromiso de ahora yo lo compro. ¿Ok? Entonces, esta ley de reciprocidad es inequívoca y se da en todas las situaciones que tenemos como humanos y tiene que ver con yo estoy en deuda contigo. ¿Ok? Como líder, esto puede aplicar, por ejemplo, a la hora de hacer una excepción, a la hora de
entender que tu gente, por ejemplo, una persona necesita un permiso para ir a ver a su hijo a la escuela. Eso tiene que ver con reciprocidad. Esa persona va a tener mucha más entrega a los objetivos y va a estar más dispuesta a que un día se tenga que dar después de hora, cuando ya recibe algo a cambio, cuando sabe que también hay excepciones y hay concesiones para sí mismo, ¿ok? Eso tiene que ver con la reciprocidad. Un líder que está presente para su gente, que la atiende, que la recibe, que la ayuda, por supuesto va a tener ese compromiso de su gente que le va a regresar con acciones, con compromiso, con ejecución, con productividad, todo lo que necesite ese equipo para funcionar mejor. Entonces esa es la primera. La segunda es escasez. Y aquí tiene que ver con los tiempos límite, tiene que ver con, por ejemplo, las listas de espera. Hablan de que si hay menos, se me antoja más. De esto que queda poco, yo quiero más. Es como cuando estás comiendo un pastel y queda el último pedacito y todo el mundo lo quiere, ¿no? Es como esa cosa de hay poco y me da miedo quedarme sin nada y yo quiero eso. Se te antoja más. Dispara la voluntad de quererlo cuando sabemos que hay menos. Entonces, en el tema de la escasez, funciona, por ejemplo, como hicimos en este webinar, en cualquier situación de inscripciones, es últimos lugares. Entonces, uno quiere más eso. ¿Cómo se les ocurre que aplicaríamos este principio de la escasez como líderes? ¿Qué puedo hacer? A ver qué se les ocurre. Estamos aquí esperando comentarios o preguntas para compartirlas. Lo único que me viene a la mente, ¿verdad? Cuando veo esa bolsa, ¿verdad? Escasez, la falta de que a veces pensamos que carecemos, pero a veces incluso lo tenemos, pero no lo podemos ver. Bienvenidos los comentarios o las preguntas. Estamos bien por ahora. Mientras me vayan llegando, Gaby, te la voy Está compartiendo. muy bien. A mí se me ocurre, por ejemplo, en el tema de la escasez, el tema de cuando le das algo a alguien y tienes que repartir, ¿no? Por ejemplo, un beneficio, un premio. Al final del día hay 3 premios y entonces tenemos solamente estos 3 premios y la gente se va a esforzar para lograrlo. Eso puede ser una manera de explotar esto de la escasez. Otra es el tema de los tiempos. Los tiempos, cuando tú tienes una fecha límite, generalmente se tiende a activar la acción hacia cumplimiento de esa fecha. ¿Ok? ¿Qué más? O justamente manejar los tiempos por situaciones particulares, ¿no? Esto va a estar disponible hasta tal fecha. Entonces, haces que la persona se alinee más rápidamente. Por ejemplo, pasa también en las juntas, ¿no? Si yo digo, va a durar 1 hora y cada uno tiene 5 minutos, va a ayudar a que la persona se enfoque mucho más en aprovechar esos 5 minutos. ¿Okay? Pasa también, por ejemplo, pueden hacer una pregunta. Tiene que ver con disparar, eso que tiene que ver con lo que ya no hay más opciones que esto que está presente. ¿Okay? Eso sería un ejemplo de la escasez. A ver si se les ocurre algún otro. Autoridad. Ok, la autoridad definitivamente ayuda a influir y tiene que ver con tus credenciales, tiene que ver con sintonizarte. ¿Se acuerdan lo que decíamos de la fuerza? Es esto de, ok, te trato bien, pero por otro lado también tengo la capacidad, tengo las habilidades, tengo los resultados. En este caso, definitivamente un líder necesita ser alguien que predique con el ejemplo y que la gente sepa que si o ya lo hizo o por lo menos ya lo intentó, y eso hace que tenga autoridad para presentar un objetivo, para presentar una idea. Tiene que ver con que la gente confíe en que tú tienes la capacidad de llevarlos a donde tienen que ir. Entonces, esto de la autoridad necesita trabajo bastante en la autoconfianza, ¿no? En que la persona se pueda plantar frente al grupo y posicionarse como alguien que tiene la experiencia y que ha vivido lo que el equipo necesita enfrentar. Obviamente que también se puede ser humilde y es necesario que así sea. No estamos hablando otra vez de la fuerza solamente, sino es acompañado de el corazón y la fuerza, ¿no? Pero la fuerza es necesaria
para que no te tengan lástima. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Esto de la fuerza tiene que ver con que te habiliten. Por ejemplo, he visto casos donde llega un jefe y no le avisan al equipo que hay un nuevo jefe y está 3 meses ahí medio peleando para que lo reconozcan como gerente. Esto lo he visto muchas veces y es muy difícil que esa persona pueda influir en el equipo porque no está reconocido, no ha tenido la habilitación que se necesitaba para poder influir. ¿Ok? Entonces, ese es el tercero. El cuarto, consistencia. Este me encanta, es buenísimo para cambios. Consistencia tiene que ver con que si yo doy un primer paso pequeño, lo más probable es que siga avanzando en esa dirección. Y aquí, por ejemplo, aplica cualquier caso que tenga que ver con reconocer, por ejemplo, en la persona que ya lo ha hecho alguna vez. Si yo quiero convencer a alguien, por ejemplo, vas a hacer, por ejemplo, puede ser, yo quiero que tú presentes como en el caso este de los webinars, ¿no? Tú vas a ser el que lidera el webinar el mes que viene, ¿ok? Y me voy a apoyar en algo que ya hizo la persona. Le voy a decir, como ya tomaste el curso para hacer webinars, te voy a pedir que coordines el webinar porque ya estás preparado. Entonces, de alguna manera la persona siente que tiene que ser congruente con su decisión de haber tomado un curso y ahora lo puede usar. Entonces, la consistencia tiene que ver con eso. Si o bien yo uso lo que ya pasó, lo que ya hizo la persona como base de lo que necesita hacer, de ese esfuerzo adicional que necesita hacer, o lo convenzo de que dé un paso pequeño para después insistirle y pedirle que dé un paso más grande. ¿Ok? En el libro este de Cialdini habla de, por ejemplo, una causa, y esto también puede ser importante en campañas de responsabilidad social, de reciclaje y demás, ¿no? Entonces, lo que contaban es que iban a un fraccionamiento, un lugar residencial donde había casas, un barrio donde la gente vive, y querían poner carteles que decían, cuidado niños jugando. Entonces, el cartel medía 1,5 metros, ¿no? Entonces tenía que, imagínense, eran en una ciudad de Estados Unidos donde las casas son bastante grandes y tenían unos jardines muy amplios en la entrada. El cartel iba a estar en el jardín, o sea, iba a ser parte del paisaje, del diseño de la casa. Entonces, querían convencerlos porque eso iba a ayudar a concientizar a los que pasaran en auto por ese lugar, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue, usando este principio de consistencia, fue decirles que por favor, si podían pegar un sticker, una calcomanía, en el vidrio que decía, cuidado niños jugando. Entonces, hicieron un experimento y primero fueron a ofrecer el cartel a un fraccionamiento y la gente se negó. Solamente uno aceptó, muy pocos aceptaron, realmente no querían tener ese cartel invasivo enfrente de sus casas. Lo que hicieron fueron a otro fraccionamiento y empezaron por el sticker, por la calcomanía. Por supuesto, el porcentaje de aceptación fue enorme, la mayoría puso su sticker y tenían su sticker pegado en la ventana del frente. A los 2 meses volvieron con esas casas que habían aceptado poner el sticker y les ofrecieron el cartel. Y tuvieron un porcentaje de aceptación, creo que fue del 20%, que fue enorme comparado con el original cuando les ofrecieron el cartel directamente. Entonces, lo que habla es que como ya se habían comprometido con la causa, estaban dispuestos a dar el paso más grande. Y eso tiene que ver con la consistencia. Si tú ves que ya hicieron algo para enfrentar esa situación, ya accionaron, ya le invirtieron tiempo en algo, es más probable que ahora den el paso más grande que hay que dar y se comprometan, por ejemplo, con un cambio. Entonces, en los cambios esto funciona muy bien, esto de escalarlo y ver qué sería el cambio mínimo que podemos hacer relacionado con este cambio tan grande. Primero haces ese pequeño cambio y luego ya están comprometidos para ser congruentes con lo que ya hicieron, que genera esa sintonía que tiene que ver, que es neurológica, con lo que yo inconscientemente ya hice y ahora me comprometo con lo que necesito hacer para seguir con esto. ¿Ok? Esa es consistencia. Y el quinto es... Gaby, por aquí, Sí, y ¿me gusta? perdóname que te interrumpa, Gaby, por aquí algunas preguntas. Va. ¿Qué haces en un coaching de equipos? Balancear los metaprogramas, ¿verdad? Dentro de ese integrante. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo ir
creando estos pasos de la consistencia, de esa autoridad, alineados a estos metaprogramas dentro de un equipo. Ok. Mm, Entonces, por ejemplo, que vimos los diferentes metaprogramas, entonces, ¿cómo esos metaprogramas se pueden ir alineando a, a estos consejos que nos estás dando? ok. Yo creo que es como si estos 6 principios que estamos presentando ahora pueden ser un marco de referencia para ver de qué manera tú orientas al equipo. Por ejemplo, cómo escoges la estrategia. Pero ya después, dentro del contenido de la estrategia, vas a tener que usar los metaprogramas. Por ejemplo, en consistencia, si yo quiero promover un cambio en el equipo, por ejemplo, el cambio puede ser que, pues eso lo he visto, ¿no? En una organización, en una empresa donde quieren promover que empiecen a implementar el tiempo flexible, ¿no? Donde la gente puede entrar e irse en un rango de 2 horas, por ejemplo, de 7 a 9 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Entonces, cada uno puede negociar, sentarse con su jefe y escoger ese esquema flexible. Y también puede ser que hagas home office una vez a la semana. Entonces, cuando tú, imagínate que eres una empresa y quieres implementar ese programa, entonces, por ejemplo, si yo quisiera usar el principio de consistencia, tendría que ver de qué manera promuevo, porque en ese caso lo más probable es que tengas resistencia por parte de los jefes. Entonces, tú estás hablando, a lo mejor tú eres director general, tienes gerentes, jefes, supervisores, y tienes que ver de qué manera eso se hace realidad y no queda en el papel, en la política escrita, y que se haga realidad atendiendo a que la gente quizás ya tiene la expectativa, además. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, con el principio de consistencia se te ocurre que puedes proponer una flexibilidad pequeña para que luego acepten la gran flexibilidad? Entonces, la flexibilidad pequeña puede ser que los viernes salgamos más temprano, pero tú vas a anunciar que es el programa de flexibilidad y que empieza con los viernes. Entonces, una vez que toda la organización se alineó al viernes, avanzas y propones el cambio grande. Entonces, el jefe que ya convive con eso, que ya se alineó, que ya se adaptó, ya se dio cuenta que no pasa nada, va a estar más propenso a aceptar ese cambio. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer para comunicar ese cambio? Vas a tener que ver los metaprogramas para ver qué contenido le pones a esos mensajes y en qué manera lo presentas. Por ejemplo, si estamos hablando de proactivo-reactivo, yo voy a presentar el nuevo esquema de viernes salen temprano, pero lo tengo que presentar con tiempo. ¿Para qué? Para que el que sea activo, el que sea reactivo, el que funcione como reactivo, tenga tiempo de organizarse y entender lo que va a pasar y analizarlo. Y proactivo a lo mejor ya está preparado y quiere empezar este viernes y lo dejas que empiece este viernes, que sea el primero. Por otro lado, también tienes procedimiento y opciones. Procedimiento que necesitas saber qué va a pasar, saber cómo va, cómo, justamente como es procedimiento, necesitas saber que si lo van a implementar el mes que viene, él ya tiene que tener preparado qué va a pasar esos viernes cuando su gente no esté en la oficina. Necesita tener ese plan preparado, por eso le tienes que dar también ese tiempo. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? A opciones que le voy a hacer. Tú decides en tu equipo cómo lo implementas. Entonces le das las dos perspectivas y que la persona se alinee de acuerdo a cómo se vaya a sentir más cómodo. Claro, dentro de lo que se pueda hacer, dentro de las posibilidades, pero creo que en este caso, sencillamente puedes ayudar a que la persona se adapte al cambio en la manera que mejor le funcione, que lo haga sentir más cómodo, para que no esté en el cambio como reptil, porque entonces va a ser tu principal boicoteador y su gente va a estar incómoda y estresada porque su jefe no acepta la situación nueva que está viviendo. Entonces, de alguna manera, todo esto te ayuda a sintonizarlos con este estado mental. No sé si con esto responde un poco la pregunta. Es complejo tener que relacionarlo, se puede hacer, nada más es, la estrategia puede ser uno de estos 6 principios, escoge uno, cualquiera, no importa cuál, y luego ves qué contenido le pones para que actives, para que respetes los metaprogramas que tienes presentes. ¿Tiene sentido? Sí, sí, Gaby, por aquí están contestando que sí, tiene mucho sentido. Gracias. Ok. Ok, entonces tenemos estos 6 Harry, principios. Sí, adelante. tengo otras preguntas por aquí que vinieron. Eduardo pregunta, ¿qué pasa cuando la autoridad no la tiene el jefe? Yo me refiero al informal. Y luego Juana pregunta,
si la consistencia iría aliado a procedimientos. No necesariamente lo de consistencia. A ver, lo de la autoridad, ¿qué pasa cuando no la tiene el jefe? Cuando no es el jefe. Cuando no es el jefe lo pueden habilitar como sea. Le pueden decir, por ejemplo, Pepito va a liderar el proyecto. De ahora en más, él lo coordina y lo tienes. Así que como líder, cuando tú tienes que habilitar a una persona, pues tienes que dejarla, ¿no? Dejarla que sea, que decida, empoderarla y darle la autoridad que necesita, aun cuando no es el jefe. No sé si eso responde. Ahora, si tú no eres el jefe y tú no tienes la autoridad, creo que lo primero que tienes que hacer es pedir que te la den. O sea, que exista esa instancia formal. A mí se me ocurre eso, no sé qué se les ocurre a los demás. Eduardo, ¿quieres decirlo abierto al micrófono? ¿Eh? Hola. Uy, están todos en mute. ¿Y ahora? Sí, ahorita le voy a preguntar, Gaby, permíteme un momento. Y algo pasó que se silenciaron. A ver. No. Ah. Ya le mandé a preguntar, voy a ver Ahí qué. va. Ahí va, ya está Bianca ya activa. Por alguna razón se había silenciado. Ok, por el momento no hay más. Si quieres Ok, continuamos, va. si no te Bueno, me dice. habían preguntado sobre la consistencia y procedimientos. No necesariamente, porque en realidad tiene que ver con que ya dio un paso. No es tanto que ya tenga el plan, sino es hizo algo comprometido con esa situación, con esa causa o con ese cambio o con ese objetivo. Entonces me ayuda, como ya de un paso, a que dé los pasos siguientes. En el caso del cambio es muy fácil, creo que es más fácil entenderlo. En un caso más cotidiano, pudiera ser, por ejemplo, es que no se me ocurre un desafío ahora, pero pudiera ser una persona que tú le pidas que entregue los reportes los días 10 en lugar de los días 15. Entonces, de alguna manera vas a tratar de que lo haga una vez y se lo pides por única vez y luego ya te sientas y le haces entender cuáles fueron los beneficios de que lo entregara el 10 y que vea que ya pudo hacerlo y ahora lo convences para que lo siga haciendo. No es lo mismo decirle a una persona, ¿sabes qué? Este mes necesito el reporte el día 10 a que le digas, de ahora en más, todos los días quiero el reporte. Ahí está la gran diferencia, es primero un paso, dio el paso, vio que puede dar el paso, entonces ya le pido el esfuerzo mayor, que tenga esa consistencia, congruencia con lo que ya pudo hacer y ya vio que puede hacer, ¿no? Obviamente ahí tú usas tus recursos de habilitarlo y de que sienta que pudo, que entienda qué hizo, que entienda qué le funcionó y demás, ¿no? Todo eso tiene que ver ya con ese diálogo que tengas con la persona, que tiene que ver con el coaching, ¿no? ¿Ok? Bueno, seguimos y cualquier pregunta me vuelves a decir, ay, no están en, ok. Ah, Eduardo dijo que le había quedado claro, ¿ok? Gracias. es como que se silencian de repente. Ok, va. Principio siguiente. Consenso. Consenso es esto que en redes sociales se llama como social proof o prueba social y tiene que ver con que si todos lo hacen, yo también lo hago. Es esto por lo cual, por ejemplo, cuando, bueno, lo usan todas las redes, ¿no? Esto de Facebook que te dice, tantos amigos le dieron me gusta a esta página, entonces pues yo también le doy me gusta. Tantos amigos compraron esto, yo también. Consenso también es, compraste un libro y te dicen, los que compraron este libro también compraron estos otros. Y pues ya tú medio te tiendan, ¿no? Ay, qué padre, me parece que está bueno. Entonces tiene que ver con eso, con que prueba que que no eres el único que está de acuerdo con eso. Entonces el consenso en este sentido del liderazgo tiene que ver, por ejemplo, con entender que ya los equipos empezaron, que no eres el primero, por ejemplo, que todas las plantas a nivel nacional están de acuerdo en este proyecto y todos vamos a arrancar el mes que viene. Tiene que ver con eso, con cómo, de qué manera tú habilitas
la sensación de que no es el único. ¿Okay? También puede ser incluso para motivar a algo mayor, ¿no? Por ejemplo, es todos los que hicieron este paso, los que dieron este paso de no venir los viernes, luego tuvieron un programa flexible. Entonces, tiene que ver con habilitar a que esos son los pasos que normalmente se dan, ¿no? Tiene que ver con la lógica, con la coherencia, con que no eres el único y con que está probado que funciona. Es tan básico como, por ejemplo, ir a un restaurante. Si está vacío, no quiero entrar. Tengo desconfianza. Si está lleno, parece ser que está bueno. Y empiezas a decirle a tus amigos, hey, ¿saben qué? Vamos ahí, se ve que está bueno porque siempre está lleno. Tan simple como eso, tan básico como eso. ¿Okay? Siguiente, caer bien. Y este tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con la conexión humana. Si me caes bien, pues por supuesto que presto atención a lo que me dices. Si no me caes bien, difícilmente te escuche. Y eso aplica tanto para jefe, para colaboradores, para clientes, para quien sea, ¿no? Entonces, caer bien tiene que ver con darte cuenta cómo están y qué necesitan. Esto del lenguaje no verbal, la sonrisa, el saludo, la cordialidad, todo eso tiene que ver con el caer bien. Incluso hablaban con un principio como de psicología inversa, que era si, y creo que lo usó Benjamin Franklin una vez, que era, necesitaba el apoyo de un político, entonces decía que lo que hizo fue primero pedirle prestado un libro, que sabía que solo él lo tenía y era un libro muy raro, que a él le gustaba. Entonces le pide prestado el libro, su colega político le presta el libro, lo lee, se lo regresa y de alguna manera creó un vínculo que tiene que ver con esto que digo, la lógica inversa es, yo no le presto un libro a cualquiera, se lo presto al que me cae bien. Por lo tanto, si le presté un libro, me cae bien. Y en realidad el político que estaba opuesto a él y logró convencerlo gracias a esta estrategia indirecta donde entró por la lógica de yo reacciono mejor y doy más a quien me cae bien. Entonces, hay una manera inversa de usarlo que puede ser una buena estrategia y creo que esto lo usamos todos en la comunicación, esto de una persona, y tiene que ver con el rapport, ¿no? ¿Cómo generas rapport con una persona que te cae mal? Pues lo primero que haces es preguntarle de su vida, tratar de vincularte de alguna manera, tratar de ver, por ejemplo, si tienes algo en común, aun cuando te cae mal, si encuentras algo que tienen en común, ya lograste tener un vínculo que va a hacer que esa persona te pueda ver con otros ojos. Entonces decimos que caer bien es otro principio muy básico, muy fundamental, pero tiene que ver con esto del rapport, donde yo me conecto con el otro, ¿cómo hago? Compartiendo, abriéndome, ahora sí que exponiendo mis realidades para que el otro se pueda vincular conmigo como un ser humano, ¿ok? Entonces, básicamente esos son los 6 principios que nos sirven para enfocar cualquiera de estas estrategias. Estos 6 principios se aplican para cualquier tipo de influencia o persuasión que yo quiera hacer, incluso por escrito, incluso en mi sitio web, incluso en la venta, en cualquier situación donde yo quiera ver cómo enfrento una situación donde necesito que los demás me escuchen y compren mi idea, cualquiera de estos 6 principios nos puede ayudar. Entonces, aquí esto no lo voy a explicar porque ya lo platicamos, pero básicamente es como la tabla de uno por uno de esos principios y algunas frases, por ejemplo, que pueden ayudar a que el otro se sintonice con ese principio. ¿Okay? Entonces decimos que en el dar y recibir, no solo cuando das, recibes, sino también cuando le pides ayuda al otro, porque tiene que ver con, si me estás pidiendo ayuda, de alguna manera me estás valorando y yo me siento obligado a ayudarte. Eso es ya uso del lenguaje. Entonces, definitivamente, aquí estamos con los 6 principios y todos estos 6 principios pueden hacer que yo tenga una estrategia para poder influir en mi gente. Entonces decimos que un jefe tiene un título y un líder tiene un equipo. Y lo que queremos es justamente que sea un equipo y para que sea un equipo tú necesitas influenciar desde lo básico que son los estados emocionales que tiene el equipo hasta la acción donde potencies las habilidades y talentos de cada uno del equipo y tiene que ver con esto, ¿no? Es como la influencia tiene que ver con un efecto que vas a dejar, pero que va a hacer que florezca cada uno de tus colaboradores y que ese equipo se forme y realmente potencie las habilidades de todos. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es
Y esto es final, solo como la cereza del pastel. Algunas frases que ayudan, que es lo que les decía, necesito tu ayuda. ¿Qué te parece si esto abre las opciones? Y lo que hace es, cuando le doy la opción al otro de decidir, como lo empodero, tengo mayor influencia. Entonces, ojo, la influencia no es solo que haga lo que yo diga, sino es de qué manera activo para que esa persona encuentre sus propios recursos y sus propias soluciones y se enfoque en lo que tenemos que hacer juntos. ¿Ok? Por otro lado, cuando hay un obstáculo, ¿cómo puedo influir? Dando una opción. Sería útil, sí, te ayudaría, sí. Lo que hago es como que vean una predisposición para sacar el obstáculo, pero, pero siempre en modo potencial, ¿no? Esto también es muy de coaching, esto de no le estoy dando la orden, sino la opción, para que no esté tan a ciegas y pueda ayudar a desbloquear una situación. Y por último, el parecido al necesito tu ayuda es puedes ayudarme a entender, pero ahí tiene que ver con la comunicación, que es mucho más poderoso preguntarle al otro cómo te ayuda a entenderlo, a decirle no te entendí. ¿Por qué? Por lo que decíamos al inicio, para no meterlo otra vez en el estado reptil, siempre tratando de fluir con el otro, pero respondiendo a esa necesidad que yo tengo de entender lo que está pasando. Sin volverlo a reptil, de alguna manera yo voy a influenciar lo que está pasando y voy a lograr que se comunique más efectivamente. ¿Ok? Entonces eso es. Con esto ya terminamos, pero podemos ver si hay dudas. Muchas gracias. Sí, Gaby, muchas gracias a ti. Tengo las últimas preguntas de Mariluz por Sí, va. consulta. Si la constancia estaría más alineado al acercamiento y luego o a la consistencia. Y Ya. le voy a abrir el micrófono a Yakira que te quiera hacer una pregunta. Ahorita déjame abrir el micrófono. Okay. Yakira, la busco. ¿Y Mariluz no querrá también que le abras el micrófono? ¿Cómo ves? Ok, le voy a abrir, permítame. Gracias, Sergio. Yakira, ya estás activada, Yakira. Hola, Hola, Jackie. hola, muchas gracias, muy padre, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una es si en un equipo van a predominar ciertos metaprogramas, entendería que tú como coach de equipo ayudas a potenciar esos metaprogramas o buscas dar un balance a los metaprogramas del equipo. Esa sería como mi primera pregunta. Uh-huh. Y la segunda tiene que ver que evidentemente un jefe va a tender a tener ciertos metaprogramas y si no tienden ellos a su equipo, alinearlos a sus metaprogramas y qué haces tú como líder para poder encauzar eso, o como coach más bien. Ok. Pues como coach, por ejemplo, en el caso de equipos, más bien lo que, lo que haríamos por el solo hecho de estar posicionados como coaches, mostrarles la foto, por ejemplo, en el caso de que hayan respondido el test Mindsonar y que tengamos los metaprogramas ya visualizados, mostrarles la foto y ayudarlos a que ellos descubran sus áreas de oportunidad en base a su propio contexto y a su propio objetivo. No podría yo decir qué metaprograma necesitan activar, sino más bien sería ayudarlos a que entiendan si puede haber un obstáculo que los esté deteniendo en este momento o que no esté aprovechando la potencialidad de todo el equipo. Por otro lado, también se les puede ayudar a mostrarles cuando hay alguna persona que se dispara lejos de los metaprogramas del equipo, entonces ayudar a que esa persona se sienta más integrada y ayudar al equipo a entender los beneficios de esos patrones que son diferentes al predominante del equipo. Entonces eso es lo que yo trabajaría como coach, ¿no? Una manera de ayudarlos a descubrir qué significa para ellos esa foto y de alguna manera si, en qué los ayuda esa foto, esos metaprogramas, y en qué pudiera ser un obstáculo. Entonces, de esa manera pueden descubrir en qué situaciones quizás sea importante considerar otro metaprograma diferente y activar otro metaprograma. Eso por un lado en el coaching de equipos. En el caso del equipo y el líder, es cierto que el líder siempre, especialmente cuando el líder no se da cuenta, no sabe, no es consciente de sus propios metaprogramas, de su propio estilo, de lo que está
¿De qué manera está influenciando? Porque al final del día la influencia siempre existe, solo que a veces es inconsciente y a veces podemos hacerla más consciente. Entonces, cuando el líder no lo sabe, lo que va a pasar es que va de alguna manera a empujar sus propios metaprogramas. Entonces, imagínense lo que decían hoy, un líder proactivo va a estar generando muchísimo estrés en las personas que tengan el reactivo. Por otro lado, un líder reactivo va a estar de alguna manera también estresando, pero en un sentido de aburrimiento a los que sean proactivos, porque quizás se tarde demasiado en tomar una decisión para el punto de vista de un proactivo, ¿no? Entonces, definitivamente lo que promovería en un líder es que entienda cuáles son sus metaprogramas, cuáles son los del equipo y en qué momentos tiene que sintonizarlos para poder ayudar a que el otro reaccione sin estresarlo, sin darle miedo, sin paralizarlo. No sé si con eso respondí, Jackie. Sí, súper bien, muchas gracias. Sí. Gracias, saludos a Gracias. todos. Gaby, ¿puedes poner la diapositiva de los 6 principios que quieren verla de nuevo, por favor? Y no Sí, sé claro. si Mariluz, ¿estás lista para preguntar? Sí, déjenme, bueno, ¿cómo se hará para quitar la grabación? Ya no sé. ¿Ok? Sí, lo voy a poner. Es esta. ¿Ok? ¿La ven? Gracias. Mariluz. Sí, Gaby. Gracias, gracias Sergio. Ante todo, excelente Gaby, excelente información, felicidades. Y bueno, más que pregunta, era un tanto cuanto comentario y validar contigo. Alguien preguntó si el principio de consistencia estaba más alineado, creo que al metaprograma proactivo. Diste una explicación muy clara y en el momento a mí me surgió que probablemente el principio de consistencia pudiera estar más bien alineado a acercamiento. No sé tú cómo lo veas. Sí, le veo sentido. Sí, sí, le veo sentido a que como acercamiento está viendo la posibilidad de avanzar hacia el objetivo, como ya hizo algo, seguramente rápidamente se compromete con lo que sigue. A lo mejor si estás en el contrario, en alejamiento, quizás para lo que te va a servir el principio de consistencia es porque ya probó que puede. Entonces, de alguna manera le quitas las objeciones, alejamiento, ¿no? Ve que ya el riesgo es menor porque ya avanzó. Entonces ya se probó a sí mismo que lo puede hacer. Entonces, de alguna manera te ayuda también con los dos, ¿no? Pero definitivamente sí, sí puede ser que esté relacionado con acercamiento. Muchas gracias, Mariluz. No, gracias a ti, Gaby. Excelente. Felicidades. Gracias. Ok. Gaby, otra pregunta de Francisco Javier. Dice, ¿cuál de los principios es más apto para liderar líderes, de esos que son huesos difíciles de roer? Yo agarraría los 6 y le voy dando uno por uno. Creo que básicamente sí, no sé si, la verdad desconozco si se puede priorizar, pero creo que obviamente el primero, el básico, caer bien. Y ahí, por ejemplo, para liderar líderes, lo que recomendaría es que tú promuevas que exista cada uno de estos principios entre ellos. Por ejemplo, tienes que ver de qué manera se conocen. O sea, no hay manera en que ellos se coordinen si no se conocen. Porque si no se conocen, nos vamos al estereotipo, nos vamos al prejuicio, a lo que yo creo que es el otro y sin embargo no lo conozco. Entonces creo que ese sería como el primero para empezar, el conocerse. Y ya después vas escogiendo cuál quieres. Obviamente también la autoridad de quienes están ahí, por qué están ahí, y hay que habilitarlos. Y eso tiene que ver con los principios originales, ¿no? Primero el corazón, caigo bien, y luego la autoridad tiene que ver con la fuerza, ¿no? Que tan capacitado está para estar aquí con nosotros. Y ya después te puedes ir por cualquiera de ellos. En el tema yo me iría por consistencia como tercero y quizás los demás los desestimo, pero creo que yo empezaría por ahí, ¿no? Ver de qué manera los voy convenciendo, pero a dar pasos pequeños para luego pedirles ese paso grande. ¿Qué te parece? Estaría bueno que nos cuentes si es un caso real, cómo es y cómo lo harías. Te lo podemos dejar de tarea. Ok, ¿cómo vamos? ¿Ya? ¿Cerramos? Hay una última, solo
¿Cuál es el nombre del test de los metaprogramas? Te diría yo. Ah, qué buena pregunta, ¿verdad? Ok. El otro sería, no, todos felicitándote por excelente presentación y tal vez pones la diapositiva con tus datos para que el que tenga una pregunta pues te pueda abordar personalmente por correo. Por supuesto. Y cerramos. Perfecto. La herramienta se llama MindSonar, como mente, como sonar de la mente. De hecho, esto está grabado, ya lo vamos a cerrar, pero lo que voy a hacer es, si le dan me gusta a la página de Facebook que está aquí, Point2Coach, y ponen su correo, que les interesa la presentación, se las paso y le agrego información sobre el test de MindSonar y la hoja de bibliografía para que puedan tener más información. Muchas gracias. Y aquí estamos, aquí están las redes sociales. Mi correo directo es gabriela@point2coach.com. No es el info, igual lo recibo, pero Gabriela es el mío, el personal. Así que muchísimas gracias por todas las preguntas, comentarios y por este primer webinar. Adiós y muchas gracias Muchas también. gracias, Gaby. Excelente. Gracias, Sergio. Gracias, Blanca, por el apoyo. Realmente, gracias a ustedes, pude superar un poco el estrés. No, para nada. Es un gusto. Somos Gracias. un equipo y saludos a todos y feliz noche. Un abrazo. Un abrazo Bye. a todos. Gracias por el privilegio. Buenas noches y gracias a todos los que nos sintonizaron.